Muy bien, ¿en dónde estará ese lagarto extraño? No lo encuentro y se supone que es el león del Jurásico. ¿Y estos Brachiosaurus? Al carajo, YouTube no me paga lo suficiente. El Allosaurus es uno de los dinosaurios más conocidos del Jurásico, pero detrás de su fama se esconden historias poco conocidas, teorías extrañas y secretos que rara vez se mencionan. Desde sus cacerías brutales hasta misteriosos cementerios repletos de sus huesos, este dinosaurio guarda más enigmas de los que imaginas. Hoy descenderemos en el iceberg del Allosaurus, explorando desde lo más básico hasta las profundidades más oscuras y debatidas de este depredador legendario. Nivel 1. Lagarto extraño. El nombre Allosaurus significa lagarto extraño, llamado así porque sus vértebras tenían una forma distinta a la de otros dinosaurios conocidos en su época. Fue un gran terópodo carnívoro que vivió durante el Jurásico tardío, hace unos 155 a 145 millones de años, principalmente en lo que hoy es Norteamérica, aunque restos también se han hallado en Europa, Portugal y África. Su primer fósil fue descrito en 1877 por el paleontólogo Othniel Charles Marsh, durante la famosa Guerra de los Huesos. Alcanzaba entre 8 y 12 metros de longitud, y pesaba alrededor de 2 toneladas, siendo uno de los principales depredadores de la formación Morrison, donde cazaba dinosaurios herbívoros como Diplodocus y Stegosaurus. Especies. Hoy en día, la comunidad científica reconoce 3 especies válidas de Allosaurus: Allosaurus fragilis, Allosaurus europaeus, y Allosaurus hymaxeni. Las demás suelen considerarse sinónimos, inválidas o demasiado fragmentarias. Aunque más adelante hablaremos de otras especies y descubrimientos recientes que tal vez invaliden este punto. Sobre las especies, Allosaurus fragilis es la especie tipo y la más conocida. Descubierta por Marsh en 1877, es la que aparece en la mayoría de libros, documentales y museos. Allosaurus europaeus, la especie descubierta en Portugal en 2006. Es muy parecida a Fragilis, pero con algunas diferencias en el cráneo y vértebras. Muestra que el género también vivió en Europa. Allosaurus hymaxeni, nombrada oficialmente en 2020, a partir de esqueletos hallados en Utah. Es más antigua que Fragilis y presenta rasgos distintos en el cráneo. Especies dudosas o descartadas. Durante la Guerra de los Huesos en el siglo XIX, se nombraron un montón de especies que luego se descartaron porque eran fragmentos incompletos o no mostraban diferencias claras. Ejemplos: Allosaurus amplus, Allosaurus atrox, Allosaurus lucaris, Allosaurus tendagurensis, de Tanzania. Hoy en día muchos creen que ni siquiera es un Allosaurus real, sino otro terópodo. Crestas. Las crestas del Allosaurus eran esas protuberancias óseas que tenía justo encima de los ojos, algo que lo hacía muy reconocible. Su función no era de defensa ni de ataque, porque eran demasiado frágiles para resistir golpes fuertes. Las hipótesis principales sobre su utilidad son que probablemente servían como una forma de diferenciar individuos dentro de la especie, o incluso para atraer pareja, como hacen hoy algunos animales con plumas o cuernos llamativos. Pudo usarlas para intimidar rivales, marcar jerarquías o como advertencia sin necesidad de pelear. Aunque no eran resistentes, pudieron ofrecer algo de protección lateral al ojo en enfrentamientos o cuando sujetaba presas con la cabeza. Algunos científicos sugirieron que podrían haber ayudado a liberar calor, aunque no hay pruebas sólidas. 28 años más grande. Bueno, este punto se refiere a que Allosaurus fragilis ostentó el récord de ser el depredador terrestre más grande durante 28 años, desde su descripción formal en 1877 hasta 1905, donde se describiría formalmente al Tiranosaurio Rex. Beagle. Beagle es el apodo que recibió uno de los fósiles más famosos de Allosaurus fragilis. Fue hallado en 1991 en Wyoming, Estados Unidos y pertenece a un ejemplar joven de unos 7,5 metros de largo, con el esqueleto en un 95% completo, lo cual es extremadamente raro. Lo que hizo especial a Beagle es que su esqueleto mostraba 19 lesiones graves, entre fracturas, infecciones y huesos dañados.
Algunas se habían curado, lo que significa que sobrevivió mucho tiempo con heridas dolorosas. Sin embargo, parece que una infección en un pie le dificultaba moverse y probablemente fue la causa de su muerte. No podía cazar ni escapar bien. Beagle se volvió famoso gracias al documental de la BBC La balada de Beagle de 2001, un spin-off de Caminando con dinosaurios, que recrea su vida desde su juventud hasta su trágico final. Como dato extra también es el nombre de la mascota del equipo de la Universidad de Alabama. También existe un Beagle segundo. Este fue descubierto en 1996, en la misma zona de Wyoming, por el Museo de Geología de la Universidad de Wyoming. A diferencia del primer Beagle, este fósil pertenece a un Allosaurus fragilis adulto, de unos 30 años de edad, mucho más viejo y robusto. Está casi igual de completo, pero lo interesante es que no presenta tantas lesiones como el juvenil original. Esto sugiere que logró vivir más tiempo y posiblemente fue un cazador exitoso que evitó heridas graves o supo sobrevivir mejor que el joven Beagle. Ambos, Beagle y Beagle II, son considerados de los esqueletos más completos de Allosaurus jamás hallados. León del Jurásico. Este punto hace referencia a que al Allosaurus se le apoda el león del Jurásico porque el Allosaurus ocupaba en su ecosistema el mismo rol que hoy tienen los leones en la sabana africana. Se le consideró un depredador tope, que estaba en la cima de la cadena alimenticia, cazando a casi todos los herbívoros grandes de su tiempo. Se cree que era un cazador versátil, podía atacar desde presas medianas, como ornitópodos, hasta saurópodos jóvenes o debilitados, al igual que los leones cazan desde gacelas hasta búfalos. También por su posible comportamiento social. Aunque debatido y más adelante se explicará a fondo, se tiene la idea de que podía cazar en grupo de forma oportunista, parecido a las manadas de leones. Así como los leones comparten territorio con hienas o leopardos, el Allosaurus compartía su hábitat con otros terópodos como Ceratosaurus y Torvosaurus, compitiendo por presas. En pocas palabras, el apodo busca transmitir la idea de que el Allosaurus era el cazador dominante, ágil y adaptable de su tiempo, tal como el león lo es hoy. Allosaurus vs Ceratosaurus. Como mencioné anteriormente, ambos depredadores coexistieron en la formación Morrison, en Norteamérica, hace aproximadamente 150 millones de años. Sus fósiles aparecen en los mismos yacimientos, lo que significa que sí compartieron territorio. Esto plantea la posibilidad de encuentros directos. Allosaurus era mucho más abundante. Representa hasta el 70% de los fósiles de terópodos en Morrison. Ceratosaurus es más raro, pero está presente. Esto sugiere que ocupaban nichos distintos para reducir la competencia. Ceratosaurus tenía un cuerpo más ágil, cola larga y flexible, lo hacía bueno para nadar. Se cree que cazaba cerca de ríos, peces y presas medianas. Allosaurus, más grande, se centraba en dinosaurios grandes como saurópodos y estegosaurios. Se han hallado huesos de dinosaurios herbívoros con marcas tanto de Allosaurus como de Ceratosaurus. Esto indica que a veces se alimentaban de la misma carroña, lo que pudo ocasionar conflictos. Hasta ahora, no hay huesos de Ceratosaurus con mordidas claras de Allosaurus, ni viceversa. Eso significa que peleas directas fosilizadas no están comprobadas. Si dos individuos coincidían en una carroña o en una presa, es muy probable que surgieran choques. En una pelea directa, el Allosaurus tenía ventaja en tamaño, pero el Ceratosaurus no era indefenso. Sus mandíbulas eran más robustas, y podía infligir heridas serias. Aún así, lo más aceptado es que estos depredadores evitaban enfrentamientos frecuentes. La naturaleza favorece gastar energía en cazar, no en arriesgarse a una pelea mortal. Todo indica que sobrevivieron diferenciando sus nichos. Allosaurus como el gran cazador terrestre, y Ceratosaurus como un depredador más versátil en ambientes ribereños. Cultura popular. El Allosaurus ha sido uno de los dinosaurios carnívoros más representados en la cultura popular, aunque a menudo ha sido eclipsado por otros dinosaurios depredadores más grandes. Aún así, su papel como depredador del Jurásico lo ha colocado en múltiples medios, que van desde películas, documentales, videojuegos entre otros. A continuación les dejo una larga lista en orden cronológico, posiblemente me falten algunas apariciones, pero déjenme en los comentarios cuáles reconocen y cuáles no conocían.
¿Allosaurus carroñero? El tema de si Allosaurus era cazador activo o carroñero es un debate clásico en paleontología. Su cráneo era relativamente ligero, con dientes curvos y aserrados, diseñados para cortar carne, no para triturar huesos, como lo hacía el T-Rex. Eso apunta a un depredador que atacaba presas vivas. Tenía brazos relativamente fuertes con 3 garras curvas, útiles para sujetar presas. Estudios biomecánicos sugieren que su mordida no era tan poderosa como la de un T-Rex, pero probablemente usaba su cabeza como un hacha, abriendo y cerrando la mandíbula mientras embestía hacia adelante para causar heridas profundas. Por otro lado, su mordida relativamente débil en comparación con otros terópodos hace pensar que quizá no podía derribar a los saurópodos adultos por sí mismo. Se han hallado marcas de dientes de Allosaurus en huesos ya cicatrizados de estegosaurios, lo que demuestra que intentaba cazar animales que podían defenderse, pero también en huesos en descomposición, lo que indica que aprovechaba carroña. El hecho de que viviera en ecosistemas dominados por enormes saurópodos sugiere que podía alimentarse de cadáveres, ya que estos generaban enormes cantidades de carne al morir. La mayoría de los paleontólogos considera que Allosaurus era principalmente un cazador activo, pero no desperdiciaba la oportunidad de comer carroña. En realidad, casi ningún gran depredador, ni siquiera los actuales como leones o lobos, se limita exclusivamente a un rol. La estrategia más efectiva es ser oportunista. O sea, no era un simple carroñero, sino un superdepredador oportunista del Jurásico, capaz de cazar, pero también de aprovechar cadáveres cuando los encontraba. Mandíbula hacha. En 2001, Emily Rayfield y colegas hicieron simulaciones biomecánicas del cráneo de Allosaurus fragilis. Descubrieron que su mordida era relativamente débil en comparación con otros terópodos, menos de la mitad de la fuerza de un león, y mucho menor que la de un T-Rex. Para explicar cómo podía matar a saurópodos gigantes, propusieron que Allosaurus mordía y balanceaba la cabeza hacia abajo y adelante, como si su cráneo fuera un hacha, causando heridas profundas con movimientos repetitivos. Esta idea se conoció como la hipótesis del slash antearo hacha viviente. Estudios más recientes han cuestionado esa interpretación. En 2013, Enrique Snibel y otros investigadores hicieron modelos musculares más completos. Concluyeron que Allosaurus tenía un cuello muy fuerte y flexible, con músculos preparados para movimientos rápidos hacia adelante y hacia arriba/abajo. En lugar de un hachazo, hoy se piensa que usaba el cuello para tirar de la presa después de morderla, similar a lo que hacen los halcones modernos. Clavan y luego usan el cuello para arrancar carne. Otros análisis sugieren que los dientes y el cráneo estaban adaptados más a cortar y desgarrar que a soportar golpes directos. La hipótesis del hacha ya no es la más aceptada. La visión más moderna es que Allosaurus no daba hachazos, sino que usaba una combinación de mordidas rápidas y repetidas, movimientos del cuello y cuerpo para desgarrar, barras de los brazos para sujetar a la presa, invalidez de Europaeus. En mayo de 2025 se publicó un artículo, el cual en resumen se presenta una descripción detallada de una nueva muestra de material fósil craneal recolectado que puede atribuirse de manera confidencial a Allosaurus. Además, también se realiza una evaluación filogenética integral del registro fósil de Allosaurus de la Formación Morrison. Este análisis indica que solo 2 especies válidas de Allosaurus estaban presentes en los ecosistemas del Jurásico tardío de América del Norte: Allosaurus fragilis y Allosaurus hymaxeni. Aquí se propone un diagnóstico enmendado para Allosaurus fragilis. Esta interpretación tiene importantes implicaciones para comprender mejor la historia evolutiva de la fauna de terópodos de la cuenca lusitana, y respalda la existencia de estrechas relaciones biogeográficas entre las masas continentales a ambos lados del Océano Atlántico Norte durante el Quimeridgiano-Titoniano. Sauropaganax y Allosaurusanax. Durante estudios de terópodos gigantes en la formación Morrison, se encontró un cráneo muy similar al de Allosaurus. Sin embargo, las vértebras asociadas eran inusualmente grandes y diferentes, lo que llevó a creer que se trataba de un nuevo dinosaurio, bautizado como Sauropaganax. Recientemente, investigaciones detalladas demostraron que estas vértebras no pertenecían al terópodo, sino a un saurópodo. Esto convirtió al supuesto Sauropaganax en una quimera fósil, una combinación de huesos de distintas especies que generó confusión. Hoy se sabe que el cráneo pertenece a un Allosaurus adulto. Las vértebras grandes eran de un saurópodo, no de un terópodo gigante. Y a esta nueva especie de Allosaurus se le llamó Allosaurusanax.
Antrodemus valens. Antrodemus valens fue durante mucho tiempo el nombre con el que se conocía a lo que hoy llamamos Allosaurus. Este género se basaba en un único hueso incompleto encontrado en Colorado a mediados del siglo XIX y descrito en 1870 por Joseph Leidy. El problema era que ese fósil aislado no tenía rasgos suficientes para diferenciarlo con claridad de otros terópodos de la época, por lo que el nombre Antrodemus se volvió dudoso. Con el paso de los años, y especialmente tras el hallazgo de esqueletos completos en la cantera de Cleveland Lloyd en Utah, quedó claro que el nombre más válido y científicamente fundamentado era Allosaurus, descrito en 1877 por Neil Charles Marsh. Hoy en día, Antrodemus valens se considera un nomen dubium, es decir, un nombre inválido por falta de diagnóstico, y todo lo que antes se llamaba así fue reclasificado bajo el género Allosaurus. En otras palabras, Antrodemus fue el primer intento fallido de nombrar a este depredador jurásico, pero terminó siendo reemplazado por el término correcto y aceptado: dinosaurio esencial. La vida de un Allosaurus estaba lejos de ser sencilla, y los fósiles lo demuestran con claridad. Muchos esqueletos encontrados muestran huellas de heridas, fracturas y enfermedades que nos hablan de lo dura que era la existencia de este depredador jurásico. Se han identificado huesos con fracturas que sanaron, vértebras dañadas y marcas de mordidas que provienen de otros individuos de su misma especie, lo que indica que las peleas entre allosaurios eran frecuentes, ya fuera por territorio, jerarquía o por el acceso a las presas. Además, su dieta incluía animales enormes y peligrosos como los Stegosaurus, que estaban armados con colas espinosas capaces de causar lesiones mortales. De hecho, se han encontrado vértebras de Allosaurus con daños que encajan perfectamente con los golpes de un estegosaurio, lo que sugiere que más de una vez estos enfrentamientos terminaban mal para el depredador. A esto se suma la competencia constante con otros carnívoros del ecosistema y los riesgos de cazar animales tan grandes como los saurópodos jóvenes o heridos, que podían defenderse con patadas y colazos devastadores. En conjunto, el registro fósil pinta a Allosaurus no solo como un cazador formidable, sino como un superviviente en un mundo hostil, donde cada intento de caza podía significar tanto una victoria como una herida que lo marcaría de por vida. Su esqueleto, lleno de cicatrices y rastros de violencia, es un testimonio directo de lo dura que era la vida en el Jurásico. Aliens. Si nos ponemos a especular y llevar la imaginación al límite, la idea de que una raza alienígena o viajeros temporales llegaran al Jurásico y se toparan con un Allosaurus es tan fascinante como aterradora. Para un explorador de otro mundo, el Allosaurus no sería un simple animal curioso de observar, sino una amenaza inmediata. Imagina a un grupo de alienígenas descendiendo sobre un valle jurásico, rodeados de saurópodos gigantes que se alimentan tranquilamente de los árboles. La calma se rompe en cuanto un Allosaurus acecha desde la espesura, sus ojos fijos en cualquier movimiento extraño. No importaría si fueran humanos con tecnología del futuro o seres de otro planeta con cuerpos adaptados a condiciones diferentes. En el terreno físico y primitivo de la Tierra Jurásica, el depredador jugaría con todas las ventajas del entorno. Las heridas fósiles que muestran la vida dura de los allosaurios refuerzan esta idea. Si era capaz de sobrevivir combates contra saurópodos, estegosaurios y hasta otros de su misma especie, enfrentarse a intrusos forasteros sería solo otro desafío en su vida marcada por la violencia. Desde la perspectiva alienígena, podrían verlo como una bestia implacable, un recordatorio de que la Tierra, incluso antes de los humanos, siempre fue un mundo salvaje y peligroso. En ese escenario, el encuentro con un Allosaurus sería un choque brutal entre la biología más pura y letal del Jurásico y la arrogancia de cualquier civilización que creyera poder moverse impune por el tiempo o el espacio. Muy probablemente, el depredador se lanzaría al ataque, y salvo que los visitantes portaran armas avanzadas, las probabilidades estarían en su contra. Depredador de humanos. Un Allosaurus podría depredar humanos si estos hubieran existido en el Jurásico. No hay ninguna barrera biológica que lo impidiera. Éramos, y seguimos siendo, primates relativamente frágiles, sin armadura natural, sin colmillos intimidantes y con una musculatura muy inferior a la de sus presas habituales.
Para un Allosaurus, un grupo de humanos sería una presa pequeña, mucho más fácil de dominar que un estegosaurio armado de placas y púas, o un saurópodo de varias toneladas. Lo interesante es que probablemente no nos vería como su objetivo principal de caza, porque un depredador suele optimizar energía. Preferiría atacar animales que le ofrezcan más carne en relación al riesgo. Sin embargo, ante la oportunidad, por ejemplo, un humano aislado o herido, un Allosaurus seguramente aprovecharía la ocasión. Su tamaño, dientes y fuerza bastarían para acabar con nosotros en segundos. De hecho, en un entorno jurásico, los humanos tendríamos más posibilidades de ser presas oportunistas, cazados no solo por Allosaurus, sino también por otros terópodos más pequeños. La verdadera ventaja humana estaría en lo que nos distingue: la inteligencia, el trabajo en grupo y el uso de herramientas. Con lanzas, fuego o estrategias de caza colectiva, quizá podríamos defendernos, pero siempre bajo un riesgo enorme. Frente a un depredador de más de 8 metros, la mínima distracción significaría la muerte. Gracias por llegar hasta aquí, espero que el video les haya gustado. Perdón por la inactividad, tuve contratiempos, pero los vídeos pendientes llegarán tarde o temprano. Gracias por su apoyo.